Un cordial y caluroso saludo, les habla Jefferson Vélez Castro. Nos encontramos en la fase número 5 denominada Estructura del Delito del curso de Derecho Penal General con código 251010, dirigido por la doctora Jenny Marlody Arias Durán del programa de Derecho, mayo del 2023. Abordaremos en un primer paso las figuras del derecho penal de autoría y participación, así como las modalidades y dogmática aplicable, también los dispositivos amplificadores del tipo penal, para en un segundo paso analizar los casos de Nazario, Gervasio y Cleóbulo postulados en la guía de actividades y terminar con las referencias bibliográficas utilizadas en el desarrollo del presente material. Figuras del derecho penal de autoría y participación, modalidades y dogmática aplicable. Los artículos 29 y 30 del Código Penal colombiano presentan los conceptos de autoría y participación en el marco del derecho penal. El artículo 29 define el autor como la persona que lleva a cabo la acción penalmente sancionada, sea de manera directa o mediante el uso de otro como instrumento. En este artículo también se subraya que los coautores son aquellos que mediando un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal, atendiendo a la importancia del aporte. En este artículo también se incluyen como autores o se considera autor aquel individuo que actúa representando de manera legal o de hecho a una empresa, organización o persona y realiza la acción penalmente sancionada. De otra parte, en el artículo 30 del Código Penal colombiano se refiere a los partícipes como aquellos que instigan a otro a cometer un delito, determinadores o aquellos que ayudan en la realización del delito o prestan ayuda posterior para la materialización de esta, que se consideran como cómplices. Hay que tener en cuenta que la participación, bien sea desde el lado de la complicidad o la determinación, es una figura esencialmente dependiente o accesoria de la autoría, porque solo en tanto exista el autor podrá existir un partícipe, es decir, dado que los partícipes no tienen el dominio del hecho por contribuir en la realización de una conducta punible ajena, su situación jurídica depende de forma directa y exclusiva del autor, y esto es lo que denominamos como principio de asesoriedad. Por tanto, pues la conducta de los partícipes es punible si y solo si se verifica que el autor realizó una conducta típica y antijurídica, pues por lo menos en el grado de tentativa. La autoría tiene diversas formas de ser manifestada. Autoría directa. La autoría directa es cuando el sujeto de modo directo y personal realiza los elementos del tipo penal. En este caso, la dogmática aplicable sería la del dominio de la acción. Coautoría. Cuando intervienen de forma conjunta varias personas con acuerdo común al hecho y que examinados de manera individual e independiente no realizaron el tipo penal. En este caso, la categoría dogmática sería la del dominio funcional del hecho. La autoría mediata, cuando se realiza el delito instrumentalizando a otra persona para su comisión, verbigracia, coacción, inducción en error o utilización de su calidad de inimputable. En este caso, la categoría dogmática sería la del dominio de la voluntad del ejecutor material. Y accesoria, cuando consistentemente en dos o más individuos producen el resultado típico sin acuerdo común al hecho, actuando de manera independiente y desconociendo la actuación de las otras personas. Ahora, por el lado de la participación, en sentido genérico se tiene que los partícipes son las personas que contribuyen a la realización de una conducta punible, y en concreto hay dos clases de partícipes en este caso del delito: el determinador, quien instiga o determina cometer la conducta punible, y el cómplice, como lo había dicho previamente, que en virtud de acuerdo previo contribuye o presta una ayuda posterior para la realización del delito, y esto está tipificado en el artículo 30 del Código Penal colombiano. Dispositivos amplificadores del tipo penal. Los dispositivos amplificadores del tipo penal pues son mecanismos o herramientas legales que crea el legislador para incluir una conducta atípica en un tipo penal, y algunos de estos dispositivos son la tentativa, dado en el artículo 27 del Código Penal colombiano, el concurso de personas en el delito, artículo 28 del Código Penal colombiano, el concurso de conductas punibles, artículo 31 del Código Penal colombiano, y la participación en el artículo 30 del Código Penal colombiano. Empecemos por la tentativa. ¿Qué es la tentativa? La tentativa es la iniciación de la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocos dirigidos a la consumación que no se logra por causas ajenas a la voluntad de la gente.
El concurso de personas en el delito, mientras tanto, se puede considerar como la intervención de dos o más personas en la realización de una conducta punible que puede ser de forma acordada, que podría considerarse coautoría, o sin acuerdo previo, que sería complicidad correspectiva. En el caso del concurso de conductas punibles, se tiene que la realización de varias acciones u omisiones que infringen varias disposiciones de la ley penal o varias veces de la misma disposición, y puede ser material, real, ideal o efectivo o aparente. En el caso de la participación, se puede considerar o se considera como la contribución a la realización de un hecho delictivo ajeno, que puede ser de forma directa, como lo enumeré y lo enuncié anteriormente, que es inducción, o indirecta, como complicidad o encubrimiento. En este caso, las dificultades de las figuras y las mías propias en el proceso de aprendizaje dependieron de varios factores, como el nivel de conocimiento previo, el grado de complejidad de los conceptos, la claridad de las explicaciones y los ejemplos, y la capacidad de análisis y síntesis. Y se atendieron algunas recomendaciones, como fue consultar fuentes confiables, comparar y contrastar diferentes teorías y criterios, y búsqueda y análisis de casos prácticos que aplicaran los dispositivos amplificadores de tipo penal a situaciones concretas. Llegados aquí al análisis de casos, hablamos del caso de Nazario. En el caso de Nazario, se enfrenta a una autoría directa que está contemplada en el Código Penal colombiano en el artículo 29, ya que Nazario por sí mismo y valiéndose de una máscara y un revólver llevó a cabo el hecho punible de quitarle la vida a su padre. En el caso de Gervasio, se está ante la presencia de un delito en grado de tentativa contemplado en el Código o previsto en el Código Penal colombiano en el artículo 27, que determina o que establece que la tentativa se configura cuando se inicia la ejecución del delito, pero este no se realiza por circunstancias ajenas de la voluntad del agente, que para el ejemplo es Gervasio. Caso de Cleóbulo. En el caso de Cleóbulo se encuentra frente a una tentativa inacabada de robo de vehículos, de acuerdo con lo establecido pues en el Código Penal colombiano en el artículo número 30, y Cleóbulo fue inmovilizado por el vigilante antes de que pudiera consumar el delito de robo del vehículo. Con esto se ha realizado el análisis de caso o de los casos presentados en la guía de actividades. Muchas gracias. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo del material. Mil gracias por su atención.